forma básica del concepto oral, hablar, ¿sí? Pero mira que hay una palabra por ahí no tan escondida que llama peleo. O sea, la palabra para oración, hay dos cosas que se utilizan para oración. La palabra tefila, ¿sí? Tefila. La palabra tefila trae la raíz peleo. Peleo. Tefila. Diríamos que en un 80% de cuando encontramos la palabra oración en el Tanakh vamos a encontrar la palabra tefila, tefila. Y la raíz de la palabra tefila es pelel. Y me causó curiosidad algo, ¿sí? Y leyendo mucho, la palabra pelel como tal, significa juicio. Si uno mira ahí y encuentra pelel, juicio. Y yo me lo juicio, ¿por qué? ¿Por qué la palabra del tefila trae como raíz pelel y la palabra pelel trae la palabra juicio? ¿Sí? Discúlpame. Ahora no siempre la palabra juicio es llevar un veredicto, ¿no? La palabra juicio también me lleva a llegar a otro punto. ¿A cuál? Está en sano juicio. Sí, cuando uno le dice a alguien, no está borracho. Alguien está acostumbrado a lo borracho, entonces no está sano juicio. No, el tipo viene en sano juicio. Sí, en sano juicio. El tipo tiene un buen juicio. ¿Por qué se utiliza la palabra tefila? Que se encuentra en la mayoría del Tanakh, se encuentra esa palabra. ¿Por qué es juicio? ¿Por qué yo digo, no, voy a hacer un juicio? ¿Por qué me sirve la oración para hacer un juicio? Puede ser para que yo, por ejemplo, hay un versículo que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Akadosh Baruj Hu. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Akadosh Baruj Hu. Por nada estéis afanosos. Un juicio, bueno, ya vamos a ir más adelante, ¿sí o no? Perdona nuestras ofensas, pero ¿cuáles son nuestras ofensas? Transgresiones, ¿no? Sí, listo, pero yo le digo al Padre Eterno cuáles son mis transgresiones, perdona nuestras ofensas. Eso sería muy mediático, muy rápido, muy de salir del paso. ¿Qué es lo que trato de llegar a hacer? Y yo me puse a pensar así, muchas veces lo ha hecho uno y uno no le ha puesto cuidado, y es este cuento. Cuando uno, primero que todo, pues obviamente tenemos que orar, pues obviamente eso lo trae el ser humano intrínsecamente de buscar a un ser superior o a alguien superior. Una vez le pregunté a una ateo, ¿usted habla consigo mismo? Me dijo, sí. ¿Usted ha hablado solo? Le dije, me dijo, sí. Le dije, ¿por qué usted ha hablado solo? ¿Por qué cree que usted habla solo? Me dijeron, ateo, no tiene mucha lógica. Si yo me hablo yo mismo con yo mismo, pues no sé yo mismo con yo mismo qué tipo de solución me estaría encontrando. O por qué yo lo hago. ¿Por qué creo que yo hablo solo? ¿O quién me dio a mí ese chip? ¿Todos hemos hablado solos? Claro. Y alguien nos puso ese chip. Porque todos lo hacemos. No conozco el primer ser humano que me diga yo nunca he hablado solo. Todo ser humano ha hablado solo. Ya sea que hable consigo mismo, que hable con un muro, que hable con algo fantasioso, que hable acerca de un plan, que hable acerca de una conjetura, que hable hacia cualquier circunstancia, pero todo ser humano ha hablado solo. Bueno, entonces eso a mí me hace pensar filosóficamente que el Eterno ha colocado al ser humano una forma de qué cosa. Cuando yo hablo solo también, ¿qué estoy buscando? Bueno, una forma de expresión, pero es que me estoy expresando conmigo mismo. ¿Qué busco? ¿Qué encuentro cuando estoy hablando solo? ¿Cuál es, creo que mi ser qué busca? Bueno, también liberarse, ¿sí o no? ¿Qué se nos coloca ese chip al ser humano? Así como el del perro ladrar. Nosotros decimos que los perros ladran. Los gatos hacen miau, los leones rugen, los caballos, yo qué sé, relinchan, ¿sí o no? ¿Y el ser humano qué hace? Habla solo. Pues si fuera así.
Entonces es un chip que nos colocaron a nosotros de una expresión hacia afuera buscando algo. Cuando yo hablo solo es porque busco algo, o recordármelo, o digamos así, discúlpeme, reflexionar, ¿cierto? El hablar solo a mí me da un principio, que todo ser humano busca algo que está afuera para comunicarse, independientemente de otro ser humano. Sí, porque está colocado en nuestro chip, en nuestro interior, todos lo hacemos. Así se cerramos los ojos, así nos expresamos. No, pero es que todo ser humano lo ha hecho. Entonces digo, el ser humano le colocó esa capacidad de hablar a solas. Y él no se siente loco haciéndolo. Al contrario, eso nos trae un nivel de satisfacción. Además, a este hablando solo encuentra una respuesta. Yo digo, cuando uno se expresa, por eso en los estudios de la yeshiva, sobre todo en los estudios hasídicos, ¿qué es lo que hacen? Hablar. Me recomienda a uno que usted lea en voz alta. ¿Sí? No que lea mentalmente como nosotros nos enseñaron. Las bibliotecas, por ejemplo, colombianas, son silencio, ¿sí o no? Completamente silencio. Y usted entra a un corte hasídico y eso todo el mundo está gritando. Con su versículo ahí, tal, o leyendo el Talmud, leyendo el Mishnah, tal, o hablando duro. ¿Y por qué? Porque bueno, eso produce una retroalimentación al cerebro, dos cosas, ¿no? Lo estoy memorizando y afuera hacia adentro lo estoy otra vez rememorizando, por decirlo así. Pero entonces si usted mira a nosotros desde pequeños, y los niños aún, si los ve jugando, ellos hablan con los juguetes, hacen hasta la personificación del juguete. Sí, porque tenemos, se nos dio esa capacidad. Así que el ateo, cuando yo le pregunté al ateo alguna vez, ¿usted habla solo? Me dijo, sí. Le dije, ¿por qué habla solo? ¿Por qué cree usted que habla solo? ¿O quién le enseñó a usted a hablar solo? Es más, yo le podría decir, no hable solo porque eso es de dementes. ¿Usted lo haría? No, mire que no. Haga la terapia un día. No voy a hablar solo. No, no me puedo. Es imposible. Entonces, al ser o yo entender y comprender que dentro de mí ha sido colocado, ¿cierto? Dentro del programa la capacidad de yo hablar solo y no sentirme loco o sentirme, como ya ves, esquizofrénico. Bueno, hay unas formas en que yo sí podría ya alterar mi comportamiento, pero la básica es esa, en que yo fui determinado para hablar solo. Entonces, ¿cuál es el centro de hablar solo? Si se supone que yo soy una persona que tengo comunión con los demás, se supone que el ser humano debe tener una interrelación con los demás, esa es la básica para ser ser humano. Entonces yo hablo con fulano, hablo con sultano, escribo aquí, hablo con Frensejo, y hablo con todo el mundo, hablo y hablo con todo el mundo. Entonces, como hablo con todo el mundo yo me interacciono con ese mundo, perfecto, ¿sí o no? Que eso sería demostrar que yo soy un ser creado parlante. En Sofía Hebrea se habla de dos cosas, los dos creados parlantes, ¿sí? El A racional y el otro no racional. El racional, el ser humano que puede coordinar letras para hacer un diálogo o un idioma o cualquier cosa por el estilo, mientras que el perro, el gato no, o el caballo, el pájaro, lo que usted quiera, no tiene esa capacidad de racionalizar para poder crear un alfabeto. Entonces, dentro de la filosofía hebrea se hace que los dos supremos creados son parlantes racionales y los parlantes no racionales. Entonces, nosotros nos dio la capacidad de hablar, ¿sí? Y si son mudos, hasta con señas, y si no, pues estamos afónicos, hasta con la sola mirada, ¿sí o no? Miremosle la raíz, miremosle de dónde salió eso. ¿Qué nos llevó a nosotros a hablar solos? Algo nos tiene que llevar a nosotros a hablar solos, ¿cierto? Y es buscar una solución. Todo ser humano lo hace, y lo hace con más posibilidad solo que lo que estamos hablando, que acompañado, porque obviamente ya no estaría solo, nosotros lo sabemos, pero en la antesala nosotros nos planteamos todo eso, todo, y lo comunicamos. Si somos mudos, lo más seguro es que ahí internamente lo estamos hablando. ¿Sí? Es decir, yo lo que quiero llegar a que entendamos es que en nuestra esencia el ser humano se le dio la capacidad de hablar solo. Ya científicamente lo acabamos de demostrar con 4 o 7 personas que los 7 dijimos, hablamos solos. Imposible que los 7 estemos locos. Ahora, entonces entenderíamos el por qué esa necesidad de hablar solo. Ya lo dijimos también, porque amplía la capacidad de juicio, porque amplía la solución a un problema,
porque amplía de pronto la capacidad de memoria, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que tenemos esa capacidad simplemente y llanamente de hablar solos, ¿sí? El tema que estamos tratando es, vamos a empezar, es la oración, ¿sí? La oración. ¿Me están entendiendo así todo el ejemplo que estoy poniendo? Que nosotros partimos del principio de el poder comunicarnos solos, aún, porque dice, ¿sabe qué dice el ateo? ¿Por qué entró el foro del ateo? Porque dice que nosotros le hablamos a un amigo imaginario. Entonces, mediante ese ejemplo del hablar solo, yo le dije, bueno, entonces tú cuando te hablas a ti misma, ¿a quién te hablas? ¿Y eso no sería un principio de locura, hablarse a uno mismo? Pues, parece ser. ¿Y por qué lo hace? ¿O quién le enseñó a usted eso? ¿Quién se lo puso? ¿Qué libros leyó sobre? Venga, las 7 pautas para hablar solo. ¿Dónde dice el libro eso? 27 secretos de cómo hablar solo. Entonces, ahí se me hace que el Eterno coloca en el ser humano la libertad, ¿cierto? De hablar solo. Ahora, ya vimos que podemos hablar consigo mismo. Entonces, la palabra tefilá tiene la palabra raíz pelel. La palabra pelel es juicio, ¿sí? Entonces, juicio, pues a veces lo determinamos como eso. Pero, juicio. ¿Juicio qué sería? Entonces ya llegamos al punto que orar, obviamente lo que llamamos siempre orar es hablar, bueno, dialogar, establecer un diálogo, como dirían los ateos, con un amigo imaginario. Nosotros le diríamos que obviamente con el creador de los cielos, ¿sí? Me hizo acordar de cómo el ser humano, aún después de un tiempo, bueno, después de un tiempo de hablar solo, necesita intercomunicarse con algo o con alguien. Entonces, si yo hiciera, si eso es un juicio, la oración, lo que llamamos la oración, que ha sido tan, uno lo llama rezo, otro lo llaman plegaria, ha sido catalogada, puesta en ese punto, juicio. Yo me quedé, analice, y hable conmigo mismo solo. Juicio, ¿por qué es un juicio? Después de uno hablar, ¿por qué hace un juicio? ¿Por qué hace de todas maneras? Usted determina el juicio. Si yo hablo con el creador mucho, alto, poquito, bajo, pero es una oración, ¿sí o no? Hago un juicio. Hago un juicio para empezar eso. Por ejemplo, perdona nuestras ofensas. Si yo le hago así, básicamente, pues bueno, perdona nuestras ofensas. Pero si uno acaba de pelear con alguien, uno llega y dice, perdónanos, Padre, porque he ofendido a alguien. Estoy un poco más, ¿cómo se llama eso? Más al punto. O sea que hago un juicio. Entonces usted se mete en eso, y la embarré por esto, la embarré por aquello, en fin, esto, lo otro. Si uno acaba de tener una discusión laboral, uno se va pensando hasta en la discusión. Y uno, después de un momento de soledad y que empieza a orar, a hablar, ¿sí? Y ahí dice, no, yo no embarré en esto. ¿Sí? Yo no embarré en aquello. Nosotros tenemos una particularidad mayor. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está la presencia divina. Como dentro de nosotros está la presencia divina, la Escritura dice que Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Lee 7, 8 y 9, 6, o Juan 16, 6, 7 y 8. Antes, porque aquí esto no os lo dijo al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convencerá al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que dentro de mí la presencia divina es la que me confronta. Cuando, ¿cierto? Cuando nosotros los creyentes, los escogidos, los elegidos, como queremos llamarlo, tenemos en nuestra parte interior algo que nos convence y que no nos deja estar tranquilos de que algo está, pues, obviamente mal. ¿Sí? Eso se llama la presencia divina. Entonces, a la hora de decir, por ejemplo, nosotros perdona nuestras ofensas, por decir algo, no hemos llegado a ese punto que todavía nos falta recorrer un largo trecho, es
es precisamente, yo quiero partir de ese punto de tal juicio, que es un juicio en la oración. Y ese en el juicio es que yo tomo una determinación. Como estábamos diciendo ahorita, aún hablando solos, nosotros tomamos una solución. Voy a hacer esto, tancha, me subo, hago primero esta vuelta, hago la cola aquí, luego salgo y hago tal cosa. Eso es un juicio. Es decir, estoy determinando unas acciones, estoy determinando lo que es bueno y lo que es menos bueno, o lo que yo debería hacer primero y lo que yo debería hacer segundo, cuando estamos delante del Padre Eterno. ¿Sí? Él nos convence sobre todo en acción espiritual de juicio, es decir, esto que tú estás haciendo está mal, eso que tú, este hábito está mal, eso que tú practicas está mal, eso de aquello está mal. ¿Sí? Entonces, volvamos al punto, que la presencia divina entonces es la que nos convence, ¿sí o no? Ella convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. Ella me dice, en lo que estoy transgrediendo, ella me dice, ¿por qué estoy siendo injusto? Y ella me está diciendo, ¿por qué estoy haciendo de pronto malas elecciones? ¿Sí? Malas elecciones. La palabra orar, ¿sí? Vamos a ver el chip 27. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Le está hablando de Faraón con nuestra matriarca Sara, ¿cierto? ¿Se acuerda que Abraham nos dio una pequeña triquiñuela? Faraón puso los ojos en ella, entonces viene en un sueño Akadosh Baruj Hu, se revela a él, le dice, mira, no la toques, ¿cierto? Y que dice en el versículo 6 de que acabo de leer nuevamente. Y le dijo Elohim en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Está hablando de Abraham, ¿sí o no? Nuestro padre. Y orará por ti. Es la primera parte de la escritura donde se encuentra la palabra orar. Y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás y todos los tuyos. O sea que desde ese entonces nuestro patriarca Abraham oraba. ¿Pudo Noé orar dentro del arca? Pues claro. Matusalén también, Sem también, Abel, Caín, todos ellos. Pero la única parte en la escritura empieza a hablar de la palabra orar es aquí. Ahora bien, en esta palabra, la palabra orar, en este punto, no se resume como tefila, sino se refiere como una palabra que se llama atar. Atar en hebreo, no atar. Entonces aquí, orar, y la palabra es atar en hebreo. ¿Y esto sabe cómo se llama? Me causó mucha curiosidad. La palabra orar en hebreo es atar, ¿sí? Y eso realmente significa quemar incienso. Aquí, orar, significa en hebreo es tefilá. La raíz es pelel. Y el pelel significa hacer un juicio. Shemot 8:9. Dice así. Éxodo 8:9. Faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo: Orad a Hashem para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Hashem. Y dijo Moshe a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Que solamente queden en el río. Entonces, repito, Shemot 8:9. Dijo Moshe a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Ahí esa palabra orar, atar, quemar incienso. Ahí dice en ese punto.
Bueno, entonces me quedé pensando, quemar incienso, por qué quemar incienso? ¿Qué es quemar incienso? ¿O cuál es la actitud de quemar incienso? ¿Qué tendría que yo hacer para...? Hay una de las acuerdas que vimos en el tabernáculo, donde una de las partes del tabernáculo es el altar del incienso. 31, Shemot 31, Shemot 37. Para quemar el incienso de madera de acacia lo hará. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, sus cubiertas, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Bueno, antes de encontrarme contigo. ¿Se acuerdan? Ustedes, yo les hice aquí el diseñito un día, una tarde, en un chaval, de cómo era ese altar. ¿Se acuerdan que era una cajita? ¿Sí? Este es el altar del incienso. ¿Dónde colocar ese altar? Antes del lugar santísimo. Correcto. Pegado a la cortina, pegado aquí en este punto, estaba pegado el altar del incienso. Con sus 4, ¿cómo se llama eso? Cuernos. Entonces, describirles el... Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Sí. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Estos de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Vale. Y lo cubrirás de oro puro, Entonces, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Dónde qué dice? ¿Dónde me encontraré contigo? ¿Dónde me encontraré contigo? O sea, ¿cuál es el símbolo de esta cajita? ¿Qué representa esto? Oraciones. Por eso significa incienso. Incienso es oración. Entonces, la oración tiene que ver con incienso. ¿Sí? Sigamos con Shemot 30:30. 30:30, gracias. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Sí. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Hashem a Moshe: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. Ahora, puro y ahí santo. el texto dice, harás de ello. Y harás de ello el incienso. Dinos de qué. Dice, dijo además Hashem a Moshe: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática. Estarte. Estacte. Estarte. ¿Qué será esto? Estacte Trocitos de madera de una planta. y uña aromática. Sí. Y gálbano aromático. Sí. E incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume. El último incienso del que tú hablas, antes hay un incienso que está revuelto con las 3 especies aromáticas. E incienso puro. E incienso puro. No sabemos qué planta aromática puede ser. Lo único que se hace por encima,
que estas 4 plantas, una olía fétido. Sí, pues daban un aroma que neutralizaba ese olor. Y ese olor fétido quería dar mi posición de ser caído, de ser una persona carnal, de estar en mi naturaleza pecaminosa. Y que las otras 3 neutralizaban ese olor y por lo tanto se daba un buen aroma dentro del lugar santo. Además porque hay algo particular, que el olor a carniza tuvo que haber sido tenaz, el olor a sangre. Y se generaba, ¿cierto? Se generaba ese olor. Entonces este aroma tuvo que haber sido muy atractivo, muy agradable y es precisamente simbología del diálogo. Dice Akadosh Baruj Hu, y aquí adelante me encontraré contigo. Justamente el lugar que coloca pegado al velo es el altar del incienso, lo pega al velo donde se regaba la sangre 7 veces, y al otro lado estaba el arca del testimonio, que era donde se derramaba la sangre por la expiación en el propiciatorio. ¿Sí? Pero yo quería explicarles eso, ¿no? Digamos así, la simbología del famoso arca del altar del incienso y por qué se comparan nuestras oraciones con el incienso, ¿no? Con el incienso. Como decía Miriam, olor grato, ¿cierto? Y agradable. Continúa entonces. Dice, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el Mishkan de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Hashem. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Por eso hay un gran enigma sobre ese tipo de incienso que se une con las plantas. Esa planta es inhóspita. Obviamente, porque no me imagino todos vendiendo, ¿sí?, en las iglesias, vendiendo el incienso puro para que acompañe sus oraciones. Eso sería una mina de plata y la tenaz. Vamos ahora. Bueno, entonces partimos del punto que el ser humano, sin necesidad de Dios, busca la necesidad de hablar solo. Eso lo concluimos, ¿sí o no? Que el ser humano habla solo. ¿Y por qué se le colocó al ser humano eso? ¿Cómo? ¿Es ese el instinto de orar? Para eso los quería llevar. Que el instinto de la oración nace en hablar solo. O sea, comunicarnos con alguien. Entonces, por esencia, casi todo ser humano se le colocó el chip dentro para que ore. Y si no llega a ese punto de orar, a lo menos hable solo. Como mínimo hable solo. Entonces vimos el primer pasaje donde se encuentra la palabra oración, que es Bereshit 20:7. Entonces la palabra orar viene de 2 hebreos, la palabra atar o la palabra tefilá. La palabra atar de hebreo significa quemar incienso, entonces ¿por qué el incienso tiene que ver tanto con las oraciones? Y la palabra tefilá, sí, que es lo que más usa el judaísmo moderno. El judaísmo moderno usa las tefilot, ¿no? ¿Se han visto? ¿Y qué es los tefilot? ¿Eso que se llama caramelo? Correcto. Entonces se ponen unas cintas, unas cintas negras, se ponen aquí el cajón va pegado al corazón, es un cajoncito, sí, ¿cierto? Y se ponen aquí encima, ¿no? Una cinta aquí, un cajoncito aquí también, se lo ponen acá. Eso es judaísmo puro, ¿no? Su interpretación. Pero yo no veo por qué debamos usarlo nosotros, porque es que el texto no dice eso. El texto dice que la llevas en medio de tus ojos, ¿sí o no? Pero así como también dice que están escritas en mi corazón, pues muy tonto sería yo decirle a un médico que me abra y me mire el corazón a ver qué tengo escrito. Eso sería muy literal. Entonces ellos literalizaron ese texto al decir eso. ¿Sí? O usar los tefilot. Eso es algo pues hay un texto, solamente usted mostró una vez en una Biblia, no sé ni cuál Biblia, donde dice que usaban las cajitas, es una Biblia católica. Creo que sabe dónde va a estar, en esa que tiene. Entonces, vamos a partir de algo que una vez enseñé.
¿qué no es la oración? ¿Qué no es? No qué es, sino qué no es la oración. Entonces vamos a leer Mateo 6:5. ¿Qué dice Mateo 6? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces vamos despacio lo que no es oración. Y cuando ores, no seas no seas como los hipócritas, porque ellos aman, ¿qué cosa? El orar en pie. Ellos aman el orar en pie, ¿en dónde? En las sinagogas y en las esquinas de las calles. O sea que en las esquinas de la calle se paraban a orar, Pero cuando la gente lo viera. ¿cierto? Y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. O sea, primer principio, lo que no es la oración, ¿qué es? Una demostración pública. Una demostración pública. ¿Sí? Es una demostración, no es una demostración pública. Dice, vuelve y repite, Beatriz. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a leer Lucas 11:1. ¿Hacerlo de pie también es malo? No es mala la posesión, sino el que yo pararme para que me vean. No, o sea, si yo me paro con la intención de que me vean, está mal. Si yo me paro porque me tengo que parar, independiente de quién esté al lado, importándome un pito quién esté, pues yo me paro. Sí. El sentido es no mostrarlo. El sentido es no mostrarlo. Lucas 11. 11:1. Sí, Lucas 11. Dice, aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Despacio. Aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis... Listo, vamos a dejar ahí porque eso es como de últimas. Entonces, volvamos a Mateo 6:5. Cuando ores, no seas hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Si de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Versículo 6, que es la antítesis de lo que estamos leyendo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Ahora, hay dos tipos de oraciones. Una que es tipo público y una que es de tipo íntimo, privado. No quiere decir que la de público esté mal hecha. Está diciendo que la del público tiene que ser bien intencionada. ¿Sí? Que la del público no es para yo sobresalir. Entonces, una de las cosas que hacían, por ejemplo, los famosos que hablan en lenguas, es hablar mucho más en lenguas y más duro para que los veamos orando. Eso no tenía el más mínimo de sentido. ¿Sí? O la persona que, por ejemplo, más echaba demonios, ¿sí? O la persona que más gritaba, la persona que más alzaba la voz era la adecuada para orar. Aquí, ¿qué está diciendo? Precisamente todo lo contrario, que la restauración pública no es para que nos vean ni para sobresalir, ¿sí? Que nos tiene que olvidar lo que está alrededor de nosotros y dirigirnos
a una posición que es la que Yeshua está diciendo. Ahora, lo que me causa mi curiosidad es en Lucas 11.1, y volvamos a leerlo. Lucas 11.1 dice: aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, Adón, enséñanos a orar, como también Juan enseñó. ¿Qué cosa? A los discípulos. ¿Por qué cree que, bueno, está escrito esto? ¿Por qué dice como Juan enseñó también a sus discípulos? ¿Qué me hace pensar a mí eso? Eso me hace a mí pensar que las escuelas tenían diferentes métodos de orar, un orden, ¿cierto? Y hasta la fecha se maneja un orden, hasta el día de hoy. Y ese orden se implementó en un libro llamado ¿cómo? Sidur. ¿Sí? En el Sidur están colocados los diferentes rezos. Voy a hablar, dentro del judaísmo se manejan judaísmo, estoy hablando del judaísmo, y vamos a ver que tiene un sentido. En el judaísmo moderno se manejan 3 oraciones diarias, ¿sí o no? La oración matutina de mañana, sí. Matutina es mañana, vespertina es mediodía, y la que sigue, la del atardecer. Sí. O sea, son los 3 tipos de oración que se manejan aún hasta la fecha del día de hoy. Cada uno tiene una estructura. Sí, por ejemplo, adoración, recitar el Shema, el leer un salmo, el leer una grandeza que haya pasado dentro del Tanakh, un milagro del Eterno, 4 hasta que sean 7 puntos. Eso se hace en la mañana. Al mediodía, o alrededor de las 3 de la tarde, se hace otra. Y en la noche se hace la otra. Entonces, en el judaísmo. Y eso me hace a mí pensar que, por ejemplo, Pedro practicó eso. Y Pablo practicaban eso. Hechos 19. ¿Cuál fue que les dije? Hechos 19 dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Cuál sería la hora sexta entonces? ¿Las 12 del día? Correcto. Volvamos a leerlo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Cerca de la hora sexta. O sea que a las 12 del día se hacía un rezo. Porque él dice que él se subió a la azotea a orar. Y él ya ha hablado con Yeshua las cuestiones de la oración. Y sin embargo él no dejó de hacerlo. ¿A qué horas? Al mediodía. O sea, al mediodía él oraba. Porque él dice a la hora, azotea para orar cerca de la hora sexta. Ya vamos a otro. Estos se llaman los 3 rezos. Y en mi concepto, se debería practicar. Es muy difícil y complicado, pero yo veo que los apóstoles lo hicieron. Hechos, 3:1. yo no estoy de acuerdo, como siempre les he dicho, en todas las reglas que se le coloquen, pero estos términos, todos obviamente, tenemos conceptos diversos sobre la palabra oración, o sobre los métodos o las formas de oración. Hechos 16, 13. Entonces, dentro del judaísmo moderno se utilizan técnicas, porque se sabe que en el judaísmo moderno hay técnicas para todo: técnicas para coger el cuchillo, técnicas para coger el tenedor, para coger la matzá, para subirla, para ponerla, para todo. Para orar, como es algo tan esencial, pues se manejan estos 4. Esta es, el shaharit es la matutina, que es la mañana, ¿sí o no? O sea, aquí coloco el AM. El minjá, que es la del mediodía. Y el arrit, que es la del anochecer. Estas 3, shaharit, minjá, arrit. ¿Cuál les enseñó a sus discípulos a orar? Lucas 11.1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, ¿Sí? y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Adón, enséñanos a orar. Hasta ahí. Aconteció que Yeshua, ¿cierto?, terminando de orar, salió del lugar donde estaba orando, y uno de sus discípulos que le dijo: Adón, enséñanos a orar. Porque dice
enséñanos el orden que debemos seguir en la oración. Enséñaselo. Listo, sigue. ¿Por qué les dice eso? Dice, Adón, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahí que dice, así como Juan les dio un orden. Así como Johanán enseñó a sus discípulos. Enseñó. Bueno, entonces yo mirando ese texto decía, Juan tuvo que haberles enseñado un orden. No sé cuál. Que no tenemos de la escuela de Juan Bautista, pues no tenemos pues unos escritos o un sidur, no tenemos nada. Yo lo que quiero llegar es que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. ¿Sí me saben entender? Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y los discípulos de Yeshua, ¿qué le dijeron? Enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, que el método de Juan no le satisfacía mucho, porque él dijo, enséñanos tú. Ahora, entiendo también que Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista, enseñó, como era una escuela aparte, enseñó sus métodos y sus formas a sus discípulos. Y ellos esperaban que el rabí Yeshua HaMashiach enseñara a sus discípulos sus métodos y sus formas. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. Okay. Entonces, esto estoy diciendo del judaísmo moderno, porque a mí no me consta que esto se haya estado en la escuela de Hillel. No me consta, no lo he encontrado por ningún lado. ¿Sí? Y ese es el orden, o sea, lo que ustedes, Shaharit, Minchai y el Arbit. Ese es de la mañana, ese es el de mediodía y este es de la tarde. Entonces, de ahí, obviamente, se hace un compendio de oraciones, de rezos, de versículos, de orden que se usa para orar. Y eso pues, sí se debe implementar, creo yo. Hay muchas cosas de esas que se deben implementar. Algunas que nos ayudan, que nos impulsan. Pero hay unas que obviamente nos sobran. Nos sobran porque si yo repito, yo me estaciono ahí. ¿Sí? Y acuérdese que él también dijo, mira que los gentiles, ¿se acuerda que en una sinagoga parece que ocurrió eso? No se iban las repeticiones. No, sí, no se iban las repeticiones como los gentiles, pero también decía que era un gentil que estaba como que desgarrando su corazón, y que había un fariseo que estaba con sus talit largos, con su cecita a la vista, y Jesús les preguntó, ¿a quién crees que escuchó? ¿Sí se acuerdan de esa? Sí. Entonces, Yeshua no deja ese manual, Yeshua deja el Padre Nuestro, pero sí deja acciones de él. Por ejemplo, que se iba al monte solo a orar. Eso es una acción. Eso lo utilizó Baal Shem Tov. De ahí sale la palabra Hibudedut, de los askenazís. Por eso las askenazís, las sinagogas askenazís, tienen que tener hacia atrás pues, casi un bosque. Esa es la idea, ¿no? Entonces, partamos del punto. Entonces ahora sí vamos a entrar, ¿cierto? Yo quería que pensáramos eso, que los discípulos de Juan el Bautista tenían su método y que Yeshua, los discípulos de Yeshua le dicen, bueno, enséñanos a orar, ¿sí o no? Enséñanos a orar. Ahora vamos a ver estos textos. Hechos 10:9. Al día siguiente, ¿Sí? mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. O sea, a las 12 del día, que es el famoso Minjá. ¿Sí? Esto tiene 7 puntos y tiene un poco de rezos, que es, supongo yo que lo que hizo Pedro. Pero a mí me aterra algo, que a pesar de que él estuvo con Yeshua HaMashiach, no se le olvidaba esa tendencia. Porque él no se subió en la azotea porque no tenía nada que hacer. Supongo que ya su tendencia, su disciplina lo llevaba a hacer eso. Ahora, yo creo que Yeshua dejó esta estructura, pero no les dejó los rezos. Yo digo más bien que dejó los puntos, los horarios, para que en nuestro corazón, ¿cierto? Y digamos nuestras palabras. O sea, no como tal los rezos. Porque él dice, él sí nos enseña un rezo, un solo rezo, que es el Padre Nuestro. ¿Sí? Él nos enseña un solo rezo, no nos enseña más. Y ese rezo nos lo enseña como modelo de estructura, no nos lo enseña para que lo repitamos, ¿sí? Sino para que miremos en la forma en que él desglosa la oración, la desglosa. Entonces, a la hora
Sexta, listo. Entonces el otro. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Bueno, ahora eso se establece en el templo, ¿no? Y ahí van juntos. Pero dice, pero bueno, se movían hacia el templo, pero también lo determina la de la oración. O sea que a las 3 de la tarde también hay un momento de oración. Yo no sé si lo hacían fuera de Jerusalén, porque está siendo puntual al decir que al ir hacia el templo. De pronto era ya un rito que se hacía a diario y ese se llama el sacrificio de la tarde. Eso está basado en los sacrificios. En el sacrificio de la mañana, en el sacrificio de mediodía, en el sacrificio de la tarde. Es más, en cada de estos rezos se recita una de las partes de Levíticos donde están los sacrificios. Entonces, vuelvo y repito. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ahora vamos a buscar el último. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres. De eso sí habían quiero que reunido. lo hables lo más puntual posible, lo más despacio posible. Te escucho. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Te escucho. Y un día de reposo O sea, en un Shabbat, salimos fuera de la puerta, ¿sí? junto al río, donde solía hacerse la oración. No dice que una oración, sino que lo determina. Donde solía hacerse, La oración. ¿cómo dice esa traducción, Camilín? También no. La oración. Okay. No hay entre comillas, entre paréntesis, algún otro tipo de nada. Bueno, donde solía hacerse. La oración. Entonces dice que bajaban hacia el río, ¿sí o no? A la hora de la oración en Shabbat. De la oración en Shabbat. Sigue. Y un día de reposo Sí. salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Se sale, ¿sí o no? Como hacia un lugar, no sé, un sitio. Donde se solía ¿Sí o no? hacer A la hora de la oración. Pero por lo que veo, ahí no veo hombres. No solo mujeres. ¿Veo qué? Solo mujeres. Yo les estoy diciendo que estas citas están después de Yeshua HaMashiach. Vuelve a leer. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, hay cosas interesantes, pero bueno. Yo lo que quiero es que miremos una cosa. Que esa oración sí se sigue haciendo hasta el día de hoy. En Shabbat. Y se le llama esto. ¿Sí o no? Musaf. Musaf. Esa oración dice que Pedro la seguía practicando, porque él dice que sale del espacio donde estaban reunidos con un chavo. ¿No es Pablo? ¿Es Pablo o es Pablo? Sale. Y se reúne aparte con las mujeres. Yo no estoy diciendo, pero de todas maneras hace una reunión terminando el Shabbat con las mujeres aparte. Donde era la las frecuencia hacerlo. De las mujeres. ¿Sí? ¿Me estás haciendo entender? Sí, de todo, Pablo es un dura tabla cuando les dice cada rato, ¿sí o no? La ley, y sabemos que está hablando de la ley de los sacrificios, está hablando también de la halajá. Yeshua también les dijo muchas veces, vuestra ley dice, les dijo, anuláis el mandamiento, ¿por qué cosa? Por vuestra tradición. Mira que él no dijo por nuestra. Porque si él llega y dice por nuestra, estaremos más perdidos. Por ejemplo, si el pasaje dice, anuláis el mandamiento por nuestra tradición,
yo diría, uy, Yeshua era un seguidor de una de las tradiciones a muerte, porque él está diciendo nuestra. Él no dice nuestra, él dice ¿qué cosa? Vuestra tradición. Entonces, al hacer ese parangón de, vemos que todas las citas son de Hechos, o sea que esos tres tipos de ritos, rezos, oraciones, sí se hacían a esas horas, más o menos en lo que hoy la tradición judaica moderna, el judaísmo moderno, trata de hacer como un parangón, porque ellos sí, obviamente, el que es practicante, que no se hace, porque yo sé que es complicado, con juicio, pero a lo menos ellos sí lo determinan en estos puntos, incluyendo el Musaf, que está en Hechos 16:13, donde se hace una oración al final del Shabbat. Y él se reúne después de que hace la oración. No sé si hace la oración, parece que solamente determina el lugar. ¿O dice a la hora de la oración? ¿Esa oración hace la mujer? Sí, pues el judaísmo moderno sí nos ha enseñado eso, que lo hace la mujer. No, solamente dice, donde solía hacerse la oración. No dice que oraron tampoco. Donde solía hacerse la oración, sí. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y sentándonos, y ahí puede ser lo que estaban diciendo ustedes dos, que están hablando de mujeres que no eran conversas, porque dentro de esas hay una muchacha llamada como Lidia, que era la vendedora de púrpura. ¿De qué? Bueno, ¿y qué hacía más la señora? Lidia, la vendedora de púrpura, ¿qué hacía ahí parado? Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sigue. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Sí? Bueno, listo, ahí termina como el relato, o la secuencia del relato. Y no sé si logré el objetivo, que era la cuestión de que hacer un paralelo de lo que se practica hoy y lo que algunos discípulos, o a lo menos lo que yo encontré discípulos practicaban. Yo no estoy diciendo que ellos hicieran los 17 puntos y las cosas de esas, pero moderno, ¿no? Sí, pero sí separaban, partamos del principio elemental, sí separaban el tiempo para la comunión. Y eso sí se me hace que es practicante y sigue estando relevante para nosotros hoy en día. Es decir, que eso no ha pasado. Ahora, ¿de dónde nacen? Yo que les pregunto, ¿de dónde nacen estos tres? El AM, el este y el este. Este nace de Abraham. Eso dice la explicación. Porque dice que temprano se levantó. Entonces ahí entramos con la mística, entonces que Abraham oró para que eterno el sacrificio de Isaac y la cuestión. ¿Sí? Este de Isaac, porque nuestra matriarca venía, ¿a qué horas del día? Nuestra matriarca venía como a esta hora, y dice que venía montada y que se puso el velo, ¿se acuerda? Para que nuestro patriarca no la viera, y eso ocurrió al mediodía, y dice la escritura que él estaba meditando. Desde ahí se saca este rezo, y el PM es de nuestro patriarca Jacob, que dice que la mayor revelación que él tuvo fue en las zonas de la noche. ¿Sí? Desde ahí ¿sí se ven eso, no? Que los tres horarios se sacan de Abraham, Isaac y Jacob. Yo no veo que sea malo repetir, yo lo que veo es que sea malo repetir sin entender.